Te doy la bienvenida a Moonlight Glamping. Hoy voy a ser tu anfitrión, soy Juan Pablo Rojas y soy juez certificado de cerveza. Acompáñame en este viaje donde vas a aprender no solo de la historia de la cerveza, sino también cómo catar cerveza. Comencemos hablando de qué es una cerveza. ¿Qué contiene esta botella? Pues bien, contiene 4 ingredientes principales. El agua, que es casi el 95% de la cerveza y es la que va a darle todas las características organolépticas a nuestro producto. Por otro lado, tenemos la malta cebada. La malta cebada es básicamente un cereal, como el trigo o como la avena. El proceso de malteado, o se llama malta cebada, quiere decir que el grano de malta se moja un poco hasta tal punto que comienza a germinar y en ese momento se tuesta. Eso es lo que se conoce como cebada malteada. Ahora, la malta lo que nos va a dar son las características en apariencia y en sabor de la cerveza. Cuando vemos una cerveza de tonalidad negra, roja o rubia, no quiere decir que esta sea porque tenga un mayor grado alcohólico, sino porque en su elaboración se utilizaron maltas pálidas en el caso de las cervezas rubias, caramelizadas en el caso de las cervezas rojas y tostadas y achocolatadas en el caso de las cervezas negras. Por otro lado tenemos el lúpulo. El lúpulo es el que se va a encargar de darle el amargo característico a nuestra cerveza. También el lúpulo es un bactericida natural. Lo que hará es conservar nuestro producto mucho más tiempo. Finalmente, la levadura. La levadura es un hongo encargado de metabolizar el azúcar presente en la malta para convertirlo en alcohol y que eventualmente pasemos de tener una sopa con cereal a una cerveza. Existen entonces 3 grupos principales de cerveza. ¿Y en qué se diferencia cada uno? En el tipo de levadura que implementa. Tenemos en primer lugar las cervezas tipo lager. Las lager son todas las cervezas que nosotros estamos habituados a consumir. Llámese Stella Artois, llámese Heineken, llámese Corona, Águila, Póker, etc. Estas cervezas tienen la particularidad de que la levadura actúa en el fondo del fermentador, hace su proceso de fermentación en el fondo del tanque y se requiere de un manejo bastante especial para el buen funcionamiento de esta. Se requiere una temperatura controlada en el tanque fermentador de entre 7 grados hasta máximo unos 15 grados para que la levadura actúe de la mejor manera. En segundo lugar, hablamos de las cervezas tipo lambic o lámbicas. Las cervezas tipo lambic proceden y fueron y todavía de hecho son muy populares en Bélgica, precisamente en el Valle del Río Sena. Allí los cerveceros tienen la tradición de fermentar su cerveza con levaduras salvajes en el ambiente. No utilizan una cepa específica, sino las levaduras que están en el ambiente. Esto da como resultado cervezas bastante particulares y que adicional se guardan en barrica durante 2 a 3 años para un mejor producto. Son cervezas bastante complejas y muy recomendadas. Finalmente, el tercer grupo de cervezas son las cervezas tipo ale. Las cervezas tipo ale tienen la particularidad de que en vez de fermentar en el fondo del tanque fermentador, lo hacen en la parte superior de este y no requieren de un manejo tan complicado en el momento de la fermentación. Digamos que pueden trabajar a una temperatura entre comillas ambiente, una temperatura entre unos 18 a 22 grados centígrados. Bien, el primer paso entonces será aprender cómo catar una cerveza. Para catar una cerveza requerimos de una serie de pasos. Lo primero que vamos a hacer es que para catar la cerveza siempre se debe servir. ¿Por qué siempre se debe servir? Teniendo en cuenta que al ser un alimento, pues
igual todo empieza por los ojos. Es muy importante apreciar el color de la cerveza para darnos una buena idea de qué es lo que vamos a experimentar. Entonces aquí hay varias variables que debemos tener en cuenta en el momento de que la servimos. Entonces lo primero es saber qué color tiene, qué apariencia tiene. En este caso tenemos una cerveza roja, casi que cobre, con mucha espuma. La espuma es un factor súper diferenciador en el momento de saber si estamos tomándonos un buen producto. ¿Por qué? Porque nos dice la espuma la cantidad de proteínas que efectivamente retuvo el producto y también si la cerveza estuvo bien elaborada. Una cerveza, bueno, igual también depende del estilo, pero generalmente una cerveza que tiene mucha retención de espuma y que tiene una corona de espuma permanente es un producto de mejor calidad. También la espuma, una vez que la cerveza está servida, ayuda a proteger el producto. Entonces, una vez que ya vemos que tiene buena retención de espuma, que tiene su corona, que ya apreciamos el color, lo que podemos hacer es ladear un poco el vaso. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a comenzar a notar en la parte superior que se va a ir quedando pegada la espuma de la cerveza. Esto es lo que se conoce como el encaje de Bruselas y básicamente es, si la cerveza es buena, usualmente va a dejar su respectivo encaje de Bruselas. Una vez que ya hemos terminado de apreciarla visualmente, vamos a pasar al aroma. Entonces, dependiendo del estilo de cerveza, podemos encontrar diferentes aromas. Habrá cervezas que estén más balanceadas hacia la malta, pues tendrán aromas más dulces, como a cereal, como a pan, como a galleta. Otras cervezas que estén más balanceadas hacia el lúpulo. Entonces encontraremos aromas un poco más frutales, herbales, tal vez resinosos. Eso es lo primero que debemos identificar en el momento de pasar al aroma. Y finalmente, una vez que ya sabemos si la cerveza tal vez estaba más balanceada hacia la malta o hacia el lúpulo, vamos a tomar un pequeño sorbo. Entonces, cuando tomamos el sorbo, necesitamos tener en cuenta dos sensaciones. La primera es cuando entra, ¿sí? ¿Qué sentimos? Tal vez es más dulce, tal vez es un poco más amarga, pero ¿qué estamos sintiendo? Y lo otro que debemos tener en cuenta es cuando pasamos ese sorbo, ¿cómo nos queda la boca? ¿Nos queda tal vez seca? ¿Nos queda con algún sabor en particular? ¿Nos queda tal vez un dulce al final que se corta inmediatamente y eso nos da más ganas de tomar? Esto es lo que debemos comenzar a analizar y ser conscientes de lo que el producto nos está dando como experiencia. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra primera variedad de cerveza. Es una cerveza de trigo con infusión de naranja. Particularmente el estilo se llama American Wheat Beer. Vamos a ver que todas las cervezas que tienen trigo y que implementan trigo en su elaboración son un poco turbias y son cervezas bastante secas. Acá lo que se intenta hacer con esta cerveza es que no sea tan seca, sino que tenga un final cítrico y ácido para que sea mucho más refrescante. Entonces vamos a comenzar. Bueno, se preguntarán por qué comenzamos con esta cerveza. Comenzamos con esta cerveza debido a que es la cerveza menos invasiva de las tres que tenemos para la cata de hoy. Esta cerveza realmente es bastante ligera y refrescante. Muy bien, entonces como pueden ver, esta es una cerveza bastante turbia, es decir, es dorada, amarilla, pero no es translúcida, es turbia teniendo en cuenta el trigo. Y en aroma vamos a encontrar unos aromas muy marcados a pan, a galleta, a trigo y a cereales, pero con un final cítrico, con un marcado final frutal.
sobre todo también en sabor. Vemos que es una cerveza bastante seca, pero que tiene un final cítrico bastante agradable que nos incita a tomar el siguiente sorbo. Bien, en segundo lugar vamos a probar nuestra cerveza roja y es un estilo llamado American Pale Ale. ¿Qué pasa con todos estos estilos que de pronto nos resuenan, que se llaman American Pale Ale o India Pale Ale o en su diminutivo es APA o IPA? Son estilos de cerveza que en su elaboración y en su composición tienen una mayor cantidad de lúpulo. Y esto no es porque al productor dijo, sí, vamos a meterle más lúpulo. No, antiguamente, cuando la India era una colonia del Reino Unido, los ingleses llevaban en barcos la cerveza hasta la India. ¿Qué pasaba? Que por el calor y por la cantidad de tiempo que demoraba el trayecto se podía estropear muy fácilmente la cerveza. Entonces lo que hicieron los ingleses fue agregarle una mayor cantidad de lúpulo a la mezcla, a la elaboración, y esto ayudó a, como ya les había mencionado anteriormente, el lúpulo es un conservante natural, ayudó a conservar la cerveza y que no se estropeara en el camino. También hicieron estas cervezas de mayor graduación alcohólica para que pudieran soportar el viaje en sí. De hecho, esta cerveza que vamos a probar tiene 6% de alcohol. Entonces, pues bueno, comencemos. Bien, entonces ya sabemos, a la hora de servir la cerveza inclinamos el vaso 45 grados y comenzamos a servirla. Y vamos rotando el vaso. Muy bien. Perfecto. Entonces, lo primero que nos vamos a dar cuenta es de la cantidad de espuma que tiene. Es una cerveza color rojo cobre. Quiere decir que en su elaboración se utilizaron muchas maltas caramelo. Esta cerveza entonces va a tener una disyuntiva a la hora de poderla maridar. ¿Por qué? Porque tiene una carga de maltas caramelizadas muy alta, lo que la puede llegar a ser un poco empalagosa, es decir, que podríamos maridar la cerveza muy bien con un caramelo, con un chocolate caramelizado. Pero al tener una mayor concentración de lúpulo también en su elaboración, el balance es perfecto, es decir, lo podríamos llamar un balance agridulce, donde el dulce de la malta choca con el amargo del lúpulo, y el lúpulo nos va a traer notas frutales y herbales. Entonces puede ser que cuando estemos degustando este tipo de cervezas notemos notas tal vez afrutadas cítricas, como a maracuyá, como a mandarina, como a naranja. Es una cerveza que va muy bien, y teniendo en cuenta su graduación alcohólica, va muy bien con comidas picantes o muy condimentadas y también grasosas, pues el balance de malta y lúpulo ayuda a cortar y a eliminar estos sabores que pueden ser tal vez grasosos o muy especiados y condimentados. Bien, por último vamos a hablar de la cerveza tipo porter. Porter son cervezas ale oscuras, negras, digamos que de un rojo muy intenso que ya rosa con el negro. Este estilo nace también en Inglaterra, de la mano de los porteadores ingleses cerca al siglo XIX y XVIII. Esta cerveza era la cerveza del pueblo, la cerveza de los trabajadores que apreciaban mucho la carga de maltas tostadas para el frío. Generalmente estas cervezas oscuras y tipo porter son cervezas que se utilizan sobre todo en invierno, porque al tener también una mayor graduación alcohólica hacen que el invierno sea un poco más soportable. Muy bien, entonces vamos a probar. Perfecto.
Entonces, como se pueden dar cuenta, esta es una cerveza ya completamente oscura. Tiene una espuma tostada y incluso la espuma es un poco café, y esto se ha debido a la composición de maltas que tiene. Estas cervezas tipo porter o tipo stout van a tener aromas y sabores a café, a toffee, a chocolate oscuro y en algunos casos a frutos negros, por lo que la mejor elección para acompañar este tipo de cervezas es con chocolate, pero sobre todo chocolate que tenga un gran porcentaje de cacao, para que lo que va a hacer la cerveza es limpiar esos sabores muy amargos y ácidos que deja el cacao. Es también una cerveza ideal para maridar con carnes y con comidas muy ahumadas. Lo mismo, estas comidas ahumadas van a dejar cierta tonalidad de quemado en boca, y la cerveza, al tener maltas tostadas en su composición, va a darnos una experiencia muy nutritiva junto con una comida ahumada. Gracias por acompañarme en esta maravillosa experiencia. No olvides que si quieres conocer más sobre la cerveza, nos puedes seguir en Instagram como @lasibarita. Por otra parte, si te interesa aprender sobre cursos de coctelería, puedes seguirnos en Instagram como @lordgallo. Y por último, si deseas pasar una experiencia inolvidable a tan solo 1 hora de Bogotá, síguenos en Instagram como @moonlightclamping.